¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Se sigue conformando el gabinete inicial del presidente electo Javier Milei y siguen ingresando a ese gabinete cordobeses que hoy son funcionarios schiarettistas. Vamos a ver la noticia. Se acaba de confirmar hoy a la mañana Daniel Tillar, actual presidente del Bancor, del Banco de Córdoba, que fue durante mucho tiempo, 16 años presidente del Bancor, fue designado por Javier Milei como nuevo titular del Banco Nación de la República Argentina. Daniel Tillar, titular del Banco Nación, otro cordobés, otro dirigente schiarettista que pasa al ámbito nacional. Recordemos, Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas, va a dirigir ANSES, un área muy sensible, segunda caja en importancia por volumen del gobierno nacional, además un área sensible socialmente. También Franco Mojeta va a manejar el área de transporte y va a haber más cordobeses sumándose al gobierno de Javier Milei. Manejan áreas muy importantes los actuales funcionarios de Juan Schiaretti. Queremos analizar el gobierno que se viene, las expectativas que hay, las repercusiones ante las definiciones que se han producido hasta ahora. Estamos en comunicación con Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba. ¿Qué tal, Luis? Buen mediodía. Hola Marcos, ¿qué tal? Un gusto hablar contigo. Bien, igualmente, Luis. Bueno, ¿qué expectativas con respecto al gobierno de Javier Milei que asume el domingo desde la industria? ¿Qué es lo que está necesitando la industria para, bueno, arrancar de nuevo, no? Mira, yo la semana pasada estuve participando de la conferencia de la Unión Industrial Argentina en Buenos Aires, donde, digamos, estuvieron presentes algunos de los futuros ministros. Estuvo presente la futura canciller Diana Mondino y también estuvo el futuro ministro del Interior, Guillermo Franco. En realidad, a lo largo de toda la conferencia, digamos, el pedido a gritos de todo el sector industrial es que se avance en un ordenamiento de la macroeconomía. Hoy realmente estamos asistiendo a un momento muy complejo, muy complicado, y yo te diría que todavía hay una incertidumbre, si bien, digamos, está aclarado ya el panorama político después de la elección y sabemos cuál es el perfil que tiene el candidato, pero en realidad se está hablando de la ley ómnibus que va a mandar el primer día. Cuando... Bueno, ahí vamos a tratar de recuperar la comunicación con Luis Macario. Estuvo la semana pasada en la Unión Industrial Argentina, donde expusieron ministros del futuro gabinete de Javier Milei, que van a asumir el propio domingo, y allí hubo definiciones importantes, ¿no? La propia Diana Mondino, que por un lado pidió que durante al menos 6 meses la industria aguante la situación que se viene, porque viene una situación que ya ha adelantado el propio presidente de la Nación, va a ser de estanflación, pero no esta estanflación que conocemos ahora. Una estanflación con un índice inflacionario mucho más alto, tanto en diciembre como en los primeros meses del año próximo. Eso va a implicar un desafío para la industria, entre otras cosas, no solamente por la inflación, sino por la fuerte suba que se produciría en el dólar. Pero además, la propia Diana Mondino señaló, les pidió y les adelantó a los industriales que se viene también una crisis energética en el verano. Ahí recuperamos a Luis Macario. Sí, Luis, nos decías. No, que te decía que un poco en la conferencia industrial el grito era de que se ordene la macroeconomía, que hoy todavía seguimos en un marco de incertidumbre porque si bien está definido el presidente, no tenemos en claro cuál es el proyecto de la ley ómnibus que se está comentando periodísticamente, que va a ingresar al Congreso y también cómo va a progresar o no, teniendo en cuenta que en el Congreso tiene minoría de la libertad de avance. Claro. Luis, también hubo un planteo de la propia Diana Mondino, que mencionas
ella dijo, les pidió a los industriales aguantar por lo menos 6 meses. Sí, yo te diría, hubo declaraciones de Mondino que son muy tentadoras para los titulares de los diarios. Eso ella lo dijo literalmente, también dijo literalmente el tema de que vayamos pensando en equipos Sí. electrógenos, pero todo eso estaba dentro de un marco de un contexto donde se estaba hablando de las restricciones que tiene la actual economía, de la cantidad de cepos, de la cantidad de regulaciones. Y ella, digamos, en ese momento dice, bueno, ustedes, dice, han llegado hasta acá, ¿cómo no van a aguantar 6 meses más? En el sentido de decir, bueno, nosotros vamos a arrancar en el gobierno y bueno, vamos a ver cómo nos va. No quiero tampoco hacer de traductor de lo que pueda pensar la canciller, pero digo, yo lo entendí de esa manera en el contexto de lo que se estaba hablando, ¿no? Luis, ¿y qué puede pasar en el caso de que se produzca una devaluación de la magnitud de la que habló, por ejemplo, Francos, que está planteando un dólar oficial a 600, 650 pesos? ¿Eso qué produciría en la industria? ¿Liberaría algunas cosas, pero complicaría otras? Mira, nosotros hoy tenemos un tipo de cambio oficial que la verdad que es inexistente, porque nadie puede acceder a ese tipo de cambio y en función de estar con un precio que no refleja la realidad, es que se han ido agotando las reservas y las reservas son negativas. Entonces, creo que en general todos los sectores económicos del país están esperando que se empiecen a sincerar las variables. Obviamente esto no va a ser indoloro, o sea, lo que viene por delante no es un camino de rosas, pero es absolutamente necesario de que la macroeconomía se ordene. Incluso este tema de los tipos de cambios múltiples. Realmente podemos enumerar un montón de tipos de cambios dependiendo de la actividad de que se trate e incluso hasta en el mismo turismo, o sea, hablamos de distintos tipos de cambios y eso no tiene sinceramente mucha sustentabilidad para mantenerse en el tiempo. Yo creo que todo el mundo está descontando que va a haber algún tipo de devaluación. Ahí a los industriales hay una cuestión que tiene, me parece a mí, alto impacto, que es el stock de deuda que se ha generado, de deuda comercial que se ha generado con motivo de las restricciones que había impuesto el gobierno saliente por el tema de las IRAs. O sea, se fueron aprobando operaciones, se fueron importando y cuando llegó la fecha de vencimiento para hacer los pagos al exterior, eso no pudo ser posible porque no estaban los dólares. Ese stock de deuda, se hablaba en la conferencia industrial, que está alrededor de 55 mil millones de dólares, cuando lo normal, digamos, considerando una cuestión como de capital de trabajo, serían 20 mil. Le preguntaron a Diana Mondino concretamente, ella lo que dice es, bueno, esa no es deuda pública, es deuda privada. Las empresas en algunos casos se han podido cubrir con algún bono que está linkeado al tipo de cambio, pero indudablemente va a ser un dolor de cabeza porque, digamos, cuando se importaron los bienes, se pensaba que se iba a poder pagar a un determinado tipo de cambio y probablemente ese no vaya a ser el tipo de cambio que finalmente se puedan pagar las exportaciones. Pero bueno, todo el tema cambiario creo que es uno de los temas que más expectativas todos tenemos para ver cómo se resuelve y cómo se empieza a salir de esta, te diría, irracionalidad de múltiples tipos de cambios y sesgos. Luis, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Un gusto, Marcos. Siempre un gusto hablar contigo. Igualmente. Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Bueno, el reclamo que surge de los industriales que planteaba Macario recién es de empezar a ordenar la macroeconomía. Un tema pendiente, este ordenamiento, que decía no va a ser indoloro. Va a ser una situación que va a agregar un porcentaje de penuria a la situación ya muy compleja que tiene el país.
venimos de un 140% de inflación y hay ya consultoras que están previendo que el año próximo se puede llegar a una inflación del orden del 350%, ¿no? Una situación mucho peor que la actual, tratando de ordenar algunas variables. Bueno, hay que ver qué impacto social y qué capacidad de soportar esa situación tienen tanto los ciudadanos como las empresas, las industrias.